Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Por favor, me confirman mi audio, ¿se me escucha bien? Esta llamada se está grabando. Sí, Buenas profesor, tardes. buenas tardes. Sí, Hola, te Roxana, escucho. buenas tardes. Muy bien, correcto, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes profesor. a Sí, se todos. le escucha. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Acá con ustedes, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos ya sábado 15 de noviembre, año 2025, quincena de noviembre. Mes y medio se nos va ese 2025, esperando que hayan tenido una bonita semana, una semana agradable, seguramente siempre con las actividades de rutina, actividades cotidianas que siempre desarrollamos y que les haya ido pues muy bien. Ingresamos a la segunda semana de clases, de labores, esperando que pues seguimos siempre con ese entusiasmo, esa motivación para poder ir desarrollando pues nuestras actividades, desarrollar nuestros módulos y que a la larga pues va a permitir culminar con bastante satisfacción este grado académico. Bien, queridos chicos, nuevamente los saludos a Mayumi, quienes me están por acá por línea, por el chat, en este caso Antonio, Elvia, Yanela, Lisbeth. Wow, ¿qué pasó, Lisbeth? Me has cambiado de sexo, Lisbeth. Agme, Úrsula, Carolina, Luz Clarita, Jaime Cotrina, ese apellido se me hace bastante conocido, Eliseo, Katy y todos los demás que están ya listos en clase. Solo recordar, queridos chicos, ya saben ustedes nuestras reglas de juego. Tema 1, atender la clase. Es importante que atendamos la clase, nos podamos concentrar. Tema 2, tomar apuntes. No te olvides, debes tener siempre en casita un cuadernito para que puedas tomar apuntes. Y tema 3, participar en clase. Chicos, eso es importante. Y así vamos a ir mejorando en el logro de nuestros aprendizajes. Muy bien. Recuerden que durante la semana de actividades, si en este caso son clases adicionales o talleres, en la cual están siempre también cordialmente invitados. Reitero, estamos ya en la segunda semana de este tercer grado de secundaria y el tema que toca desarrollar el día de hoy está vinculado con lo que son géneros literarios. Como hemos dicho, en este bimestre vamos a llevar esencialmente teoría literaria, poco para conocer cómo hacer un análisis de un texto literario, y esto a la larga pues nos va a permitir desarrollar con bastante facilidad actividades vinculadas al campo literario. Bien, entonces el día de hoy nuestro como propósito de clases va a ser pues que podamos identificar los géneros literarios con sus respectivas especies literarias en el desarrollo de nuestra sesión, queridos estudiantes. Bien, entonces dicho esto vamos a empezar nuestra clase. Y el tema que abordamos son los géneros literarios. Recordemos que la literatura, pues, sus orígenes vienen desde la época antigua, desde la época de los grandes clásicos, como los griegos y los romanos, ¿no? Desde ahí. Y no solo de ahí, quizás un poquito más antes, con los antiguos sumerios, ¿no? Entonces, como antecedente, vamos a indicar en este caso que la literatura, pues, digámoslo como antecedente literario del mundo occidental, lo vamos a encontrar con este gran filósofo de nombre Aristóteles, que esgrimió las bases de la literatura en la Grecia antigua, por ende considerado como el primer teórico de la literatura. En esa época lo llamó poética a la literatura. Literatura como tal no, sino lo llamaba poética. Y la poética en la época de los griegos estuvo en tres ramas. Uno que es la poética lírica, lo dramático y lo épico. ¿Sí? Bien, ahí se van a sentar las bases de lo que son los géneros literarios y que más tarde, en este caso, ya se va a desarrollar a nivel universal con las distintas especies literarias. Ahora, ¿qué son géneros literarios? Sustancialmente vamos a indicar que son conjunto de obras, ¿no? Conjunto de obras que tienen características en común, ¿no? Ciertas características en común, tanto a nivel de forma como en su contenido. Y los géneros literarios que tenemos o que vamos a estudiar el día de hoy son las siguientes: el género épico, el género lírico, el género narrativo, el género dramático y el género
expositivo. Entonces tenemos ahí en total de 5 géneros literarios. Chicos, 5 géneros literarios. Y estos géneros literarios tienen sus respectivas especies literarias que vamos a ir desarrollando en forma paulatina. Partimos por el género más antiguo, que es el género épico, ¿correcto? Dice que es el género, en este caso, el género más antiguo y presentan hechos legendarios y ficticios de forma objetiva. Cuando dice forma objetiva, lo que está fuera del autor, fuera del escritor, ¿no? La épica proviene del latín epicus, no se olviden, del latín, ¿no? Epicus, que procede de la palabra griega épicos, ¿correcto? De la palabra epos, que significa esencialmente palabra, ¿no? Epos, palabra, y el término icos, que significa pertenencia. Podemos decir, etimológicamente la palabra épico significaría pertenencia a la palabra, ¿no? Pertenencia a la palabra, ¿correcto? Ahora, el género épico, vamos a encontrar 3 especies literarias. Uno que es la epopeya, otro que es el cantar de gesta y el otro que es el poema épico. Son 3 especies literarias. Chicos, eso sí hay que ir conociendo en forma sustancial de lo que son los géneros literarios. Bien, vamos a partir por lo que es epopeya. Sí, chicos, epopeya. ¿Qué es epopeya? Recuerden que epopeya, no se olviden, por si estás ahí anotando, que la epopeya pertenece al género épico como una especie literaria. Reitero, repito, chicos, que el género épico tiene 3 especies, ¿ya? Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Entonces vamos a hablar de lo que es epopeya en esta primera parte. Su origen etimológico, en este caso, es epos, que significa discurso poético, y la palabra poien, crear. Es decir, la epopeya etimológicamente significaría crear un discurso poético, ¿no? En este caso, que es un poema largo que describía acontecimientos, tipo de acontecimientos esencialmente heroicos, ¿ya? Acontecimientos heroicos. Bien. ¿Qué ejemplos tenemos de la epopeya? Ojo, epopeya, repito que reitero, que pertenece al género épico. Encontramos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? De la antigua Sumeria. Es el libro, chicos, el libro literario más antiguo sobre la faz de la Tierra, la epopeya de Gilgamesh, en la antigua Sumeria, la cultura sumeria, ¿no? Tenemos otro libro, otra obra del nombre, La Ilíada, del autor Homero, poeta griego, autor griego. La Odisea, que es otro poema épico, otra epopeya en este caso, también del autor Homero. La Eneida, del autor romano Virgilio, ¿no? Y otra obra que es en este caso Batracomomaquia, del autor Homero, entre otros libros más, pero esencialmente esos son los libros más comunes que seguramente conocemos dentro de lo que es la epopeya. Por ejemplo, aquí en este PPT tenemos esta imagen de un héroe, ¿no? Reitero que la epopeya sustancialmente habla de temas de carácter heroico, ¿sí? Acontecimientos heroicos, bélicos. Pregunto, chicos, ¿alguno de ustedes conoce quién es este señor que vemos acá? ¿Quién lo ha visto en la película? No, profesor. Ni idea. A ver qué dicen. Quizás alguien los ha visto por No, ahí. no, profesor. No. Ya. Ese señor siempre tenía su escudo y siempre con su espada o sobre todo espada. Sí, espada. Espada y escudo es su arma. Mayumi, ¿te recuerdas tú? No. No, no le suena a nadie. A nadie le suena este personaje. Lo han llevado al cine. Esta película lo lleva al cine. Y esta es una imagen de eso, ¿no? Ya. ¿Alguien por ahí? ¿No les es común? A ver, vamos a... Parece Don Quijote. Parece Quijote, ¿no?
Ya, parece Don Quijote. Bueno, en este caso, este personaje es Aquiles. ¿El que peleó con los leones? También alguito de los leones, pero Aquiles, que es el personaje principal de la obra, la Ilíada. Es el personaje principal. Un poco para entender lo que es la epopeya. Ya, chicos, voy a explicarles esta partecita. Profesor, disculpe, Hija, Aquiles es el que peleó con Héctor, ¿cómo se llama? Creo que Aquiles es el que le mata a Héctor, creo. Eh, correcto. sí, ya me acordé. Sí, hija, correcto. Al rey. Correcto. Hola, Úrsula. Dime, hija. Digo que peleó con ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ay, como un estadio, creo, peleó ahí adentro? Te referirás sí. Peleó con el rey, con Ajá. Creo Sí, que tenía su profesor, sobrino, creo su sobrino que chiquito. el que derriban a las Troya, creo que se llama, las caballo. ajá, el caballo de Troya, creo, entran en eso, por eso es que adentro en ese, como templo, creo que llegan a derribar todo, ¿no? Y Un coliseo. ahí es donde París es lo que mata ¿cómo se llama? Aquiles, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, muy bien, correcto. Sí, ahí vuestra compañera decía de cuando se enfrenta a un rey. Eso está vinculado ya no a los griegos, es a los romanos. Bueno, se me fue el nombre de la película. A ver si no por ahí nos acordamos. Esta obra, la Ilíada, Los prácticamente, gladiadores. ahí están los gladiadores, ¿no? Que se enfrenta a su rey y pues se pelea con los leones y toda una nación, ¿no? Eso ya es después, ¿no? Esta obra, la Ilíada es una obra anterior a los romanos. Ahora, en la Ilíada, chicos, la obra La Ilíada narra básicamente la guerra entre dos naciones, entre los griegos y los troyanos. Fue la guerra entre Grecia y Troya. Esta guerra duró 10 años, 10 años de guerra. ¿Saben cuál fue el motivo de la guerra o no, chicos? ¿Por qué se pelearon griegos y troyanos? ¿Cuál fue la causa? ¿Alguien recuerda por ahí? Creo que es por una reina, creo que si no me equivoco, Helena, creo que se llama. Sí, correcto. Se Sí, pelearon Helena. por Helena, Mm. por Helena, esas dos naciones. Imagínense, una guerra por una mujer entre dos países. Bueno, la mujer tiene mucho poder, es indudable. Sí, a muchos reyes se los han traído abajo. Bueno, la cosa es que Grecia y Troya se pelean 10 años por Helena. Ahora, ¿Helena era de Troya o de Grecia? Helena era de Grecia. Ah, sí, Helena era de Grecia, correcto. Helena era la mujer más hermosa entre los griegos y Grecia en esa época era un país así poderoso, no tenía competencia. Los griegos eran pues implacables, ¿no? Y Helena era una semidiosa, no era humana, era semidiosa. Y todos los jefes griegos de las polis griegas querían casarse con Helena por la belleza que ella tenía. Y si disputaban estos reyes pues el amor de Helena. Así que un día dijeron, para evitarnos pelearnos entre nosotros, vamos a sortearnos, ¿sí? Y Helena se casó con un ancianito de nombre Menelao, ¿sí? Menelao. Ese fue su esposo de Helena. Y todos los jefes griegos acordaron respetar esa promesa, ¿no? Ese acuerdo. Bueno, ahí Menelao. Y en los troyanos había un rey, el rey Príamo, tenía su hijo, el príncipe Paris y el príncipe Héctor. Y un día este rey, el rey Príamo, le envía a su hijo Paris de comitiva al palacio de Menelao. ¿Sí?
y la conoce a Helena. Ahora, Paris era un chico muy apuesto, muy guapo, muy bello. Menelao ya era ancianito, pues. Entonces Helena queda cautivado por la belleza de Paris y Paris queda cautivado por la belleza de Helena. ¿Y qué hace Paris? Se la rapta a Helena. Se la lleva ¿dónde? A Troya. Y los jefes griegos se enteran de que la mujer más hermosa de Grecia se la han robado un troyano. Troya era un país pequeño, pero muy también poderoso, pero infranqueable. Es decir, había del mar habían enormes castillos que difícilmente podían treparse, ¿no? Y así que Helena se lo llevaron a Troya y los griegos enterados le hicieron la guerra, que duró 10 años, ¿no? 10 años. En los griegos el héroe más grande era este señor que vemos acá en imagen, de nombre Aquiles. Y Aquiles también era un semidios. Su padre fue un mortal de nombre Peleo, un humano, y su madre fue una diosa, la diosa Tetis, la diosa del mar. En el fruto entre una diosa y un humano nació un semidios que era Aquiles, el de los pies ligeros. Ahora, este Aquiles, la mitología dice que cuando nació su madre, la diosa Tetis, le sumergió de cabeza en el agua a Aquiles. Y la parte que se mojó era invencible, inmortal, menos por la parte donde lo había cogido, que era su talón izquierdo. Ese era su punto débil. Y él luchaba corriendo, mataba a sus enemigos corriendo, nunca luchaba parado. Era pues un guerrero, pero atroz, ¿no? Invencible. Bueno, entonces esta historia de la Ilíada fundamentalmente narra el 9º año de guerra entre Grecia y Troya, sobre todo, ¿no? Bueno, ya sabemos luego lo que decía vuestra compañera, pues los griegos le dejan un recuerdo de un enorme caballo de madera, el caballo de Troya, en las puertas de Troya, y los troyanos dicen, pues, ¿y qué pasó con los griegos? No hay ni un griego, solo nos han dejado un caballo, parece un trofeo de guerra. Pasó todo el día y ni un soldado griego, ni un barco griego. Y los troyanos, pues pensando que ya los griegos no querían más guerra, se lo metieron al caballito, el caballito a la plaza de Troya. Hicieron fiesta, pero no supieron que en la cúpula, en la cabeza del caballo, iban los mejores aqueadores. A los griegos también se llama aqueos, porque una forma de educar a los griegos era, aparte de enseñar gramática, matemática, o oratoria, los enseñaban a tirar flecha. Y los mejores flechadores estaban en la cúpula del caballo. A la medianoche, cuando Troya estaba pues festejando que ya no había guerra, estos aqueos bajaron de la cabeza del caballo y abrieron la puerta, el portón de Troya, y los barcos que de día habían desaparecido regresan de noche e ingresan y destruyen a Troya, ¿no? Esa noche también murió este señor Aquiles, quien lo mató Paris con flecha envenenada y lo va a flechar en su talón izquierdo. ¿Y cómo sabía Paris? Sabe porque la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, le comunica, le dice, Aquiles su punto débil es su talón izquierdo. Y Paris es la única manera como lo van a poder matar a Aquiles, ¿no? Y como pueden ver, chicos, es una epopeya. La epopeya, la característica esencial es que los héroes, hay héroes, ¿cierto? También hay dioses, hay semidioses y héroes que van a luchar por la supremacía. Es una característica de epopeya, ¿ya? Es una característica. Está escrito, ojo, en verso. Ya saben que es verso, ¿no? En poema. Chicos, bien. El otro es el cantar regesta, otra especie épica. Bueno, ojo, la epopeya se escribió en la época antigua. En la época antigua, entre los griegos, troyanos y la antigua Sumeria, entre otras culturas más. Pero el cantar regesta ya se escribe en la Edad Media, creada en la Edad Media, posterior a ello, ¿no? Siglo V a siglo XV después de Cristo, donde se van a contar hazañas de un solo héroe, ojo, de un solo héroe, pero ese héroe ya no era pues inmortal, era humano, pero héroe. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. ¿Cuáles son esas cualidades? Valiente, honorable y leal, ¿no? Como ejemplo tenemos, por ejemplo, el Cantar de Roldán. Este Cantar de Roldán habla del origen de la cultura francesa
El Cantar de los Nibelungos, el origen de la cultura alemana. El Cantar del Mío Cid narra el origen de la cultura española. Seguramente este Mío Cid es la más conocida por nosotros porque es parte del español. El Cantar de la Hueste de Igor y el Cantar de Beowulf narra básicamente del norte de Europa. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora con el género lírico. Recuerden, chicos, el género épico y el género lírico ambos se escriben en poema o en verso. Se escriben en verso. No se olviden, por favor, eso que tengamos claro. Se escriben en verso. Tanto el género épico y el género lírico. Y dirán, profe, ¿cómo diferencio lo épico de lo lírico? Recuerden que lo épico, el poeta narra lo que está fuera de él. Guerras de dioses, semidioses, héroes. En género lírico no. El poeta va a expresar lo que siente. Su mundo interior, sus sentimientos. Aquí está todos los poemas de amor que alguna vez ustedes lo han declamado o les han dicho a las chicas, el enamorado, el novio, no sé. Todos los poemas de amor pertenecen al género lírico. Obviamente han escrito en verso, ¿sí? En ese caso podemos decir que se usaba la lira en la Grecia del siglo VII, ¿sí? Y que la lira es este instrumento, ¿no? Ese instrumento antiguo de los que usaban los griegos, los romanos, para acompañar estos poemas líricos. Se acompañaba, ¿no? Expresa emociones, de acá el corazón, sentimientos, ¿no? Es subjetivo, porque es subjetivo. Recuerden que el género épico es objetivo, porque narra lo que está fuera del autor. Subjetivo porque se expresa el sentimiento de cada persona, de cada poeta, lo que siente. Y lo que siente es subjetivo porque no se puede ver el amor, por ejemplo, es subjetivo, el amor no se ve. Nadie lo ha visto el amor. Además, predominan las figuras literarias, ¿no? Obviamente en el género lírico hay figuras literarias. Este tema de figuras literarias vamos a ver en la próxima clase. Entonces acá podemos indicar que el género lírico es un poema, ¿no? Escritura de los versos. Ya saben que verso es una línea del poema, un solo rengloncito es un verso. Un conjunto de versos viene a ser la estrofa y un conjunto de estrofas conforma lo que es el poema, ¿cierto? Y recuerden que la poesía expresa sentimientos, que expresa pues como característica básica que debe tener musicalidad, debe tener belleza, debe tener ritmo, debe tener rima, métrica, entre otras características más que es propio del género lírico. Ahora, el género lírico también tiene especies, chicos. Se manifiesta a través del verso, no nos olvidemos, se desarrolla en el mundo subjetivo, y cuando hablamos del mundo subjetivo, pues ahí encontramos las emociones, los sentimientos, las pasiones de los autores, ¿no? De los escritores. Se relaciona con la función expresiva del lenguaje. Las especies encontramos, por ejemplo, como oda, elegía, égloga, madrigal, entre otros. ¿Qué es oda? Es la exaltación del ánimo, canto de admiración, en ese caso de los poetas, ¿no? Ejemplo, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Esta oda es un libro en la que exalta el ánimo de, en este caso, de un poeta, ¿no? Elegía es canto triste por la pérdida de un ser querido, ¿sí? Canto triste, es canto fúnebre. Ejemplo de esta especie de elegía es las coplas de su padre, de la muerte o a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Égloga, en este caso, expresa las penas amorosas de los pastores, ¿sí? Penas amorosas. Ejemplo, églogas de Garcilaso de la Vega. Madrigal es otra especie literaria en la cual se va a encontrar básicamente quejas por el amor no correspondido. ¿Sí, chicos? Ahí encontramos las especies de género lírico. Bien, vamos avanzando. Vamos ahora con el género narrativo. Estamos ya en la tercera especie, digo, el tercer género, ¿no? Hemos visto épico, lírico, ahora vamos con el género narrativo. Este género narrativo, queridos estudiantes, es el género que más se usa en la actualidad. Es la que más se usa en la actualidad. Los escritores más se van a enfocar en el género narrativo. El género narrativo tiene sus orígenes en la épica antigua. Ahí está su origen, ¿no? Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias que constituyen, pues, una historia lejana a los sentimientos del autor. Para poder entenderlo, tenemos el esquema narrativo.
¿Cuáles son los elementos del género narrativo? Por ejemplo, ustedes saben, seguramente han leído una vez un cuento, una novela. En todo cuento, en toda novela encontramos personajes, ¿cierto? O quiénes son los que van a realizar la acción de la historia, ¿no? Cuando hablamos de espacio, hablamos en qué lugar se desarrolla esa acción, esa historia. El tiempo, ¿en qué tiempo? ¿Será tiempo pasado, presente, futuro o combinación de ellos, ¿no? El narrador de la historia es un narrador. O sea, en este caso podemos encontrar como narrador qué tipo de narrador presenta la historia, el texto. Puede ser un narrador, por ejemplo, testigo. Narrador testigo es la que observa los hechos de una historia. Es como un testigo, ¿no? Como alguien que ha visto una historia, el que narra la historia. Ejemplos, a ver, vemos si narrador testigo es como si tú vieras un accidente y lo cuentas, ¿no? Porque tú solamente has presenciado. El otro tipo de narrador es el narrador protagonista, el que es parte de la historia, narra en primera persona, por lo común. Y el otro tipo de narrador es el narrador omnisciente. No es parte de la historia, sino que sabe toda la historia. Es como un dios, hasta sabe lo que piensan los personajes. ¿Sí? 3 tipos de narrador: protagonista, testigo y omnisciente. Y el otro que es trama. Trama viene a ser de qué trata la acción, la historia, ¿no? De la obra. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos viendo acá las especies narrativas. Por ejemplo, una especie del género narrativo es la leyenda. Seguramente ustedes han leído alguna vez alguna leyenda, ¿no? Al menos de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, seguramente hemos leído. No me hace, prof, no he leído. Sí, hemos leído alguna leyenda. En este caso, la leyenda trata de explicar de manera fantástica, ¿no?, algunos fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Se explica. Luego tenemos al mito, narración folclórica o tradicional que intenta explicar el origen del mundo y de los dioses. ¿Correcto? La fábula es otra especie. En este caso están protagonizadas por animales u objetos humanizados. Y recuerden que la fábula siempre nos da una moraleja, ¿no? Una enseñanza. Y la más común en este caso seguramente es el cuento, que está escrito en prosa, tienes pocos personajes y busca dejar una enseñanza también. Y la novela es la especie más cultivada, narración extensa con personajes reales o ficticios. Profesor, ¿qué diferencia entre cuento y novela? Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, que el cuento hemos dicho que es breve, ¿no? 1 página, 2 páginas, 5, 10 páginas, cuento. La novela es extensa, 100, 200, 500, 1000 páginas. El cuento narra una sola historia. La novela narra varias historias. El cuento tiene pocos personajes. La novela tiene muchos personajes. Por ejemplo, El Quijote, que es una novela, tiene más o menos 600 personajes. Entonces, entre novela y cuento, sobre todo, se caracteriza por el tamaño. La novela es extensa, el cuento es corto, es breve. ¿Correcto, chicos? A ver, una novela, para que más o menos tengan en cuenta. A ver, ¿ustedes han leído o por ahí este libro titulado 100 años de soledad? ¿Tienen idea? No, en mi caso no. Muy bien, correcto. ¿Alguien escuchó ese libro, esta obra literaria que es una novela titulada 100 años de soledad? He escuchado, profesor, pero tampoco he leído. Ajá, muy bien. Ya tienen una idea, entonces algunos, por como conocimiento previo, quizás tenemos en casa, por ahí quizás hermano, papá, alguien lo ha comprado y ahí, este libro dice 100 años de soledad, pero como es grande, ay, qué pereza, ¿no? Qué pena, no voy a leer. Ay, que siga guardadito, ¿no? Podría ser. Entonces, si tienen este librito, pues la idea es que lo lean, ¿no? Y ahí vamos ampliando nuestro panorama de ver el mundo de otra óptica. Y recuerden, chicos, que en la medida que tú vas leyendo textos, sea literarios, sobre todo literarios y no literarios, tu panorama de ver las cosas van a ir mejorando,
vas a tener otra perspectiva de ver el mundo, por lo que te vas a adentrar a historias que ni siquiera por acá te imaginas. A ver, y si por ahí no tienes este librito, pues siempre, como siempre decimos, ¿no? Siempre hazte un regalito tú mismo. Yo sé que nadie nos regala un libro. Por lo común nos pueden regalar chocolate, ropa, etcétera, etcétera. Libro nadie regala en estos tiempos. Y es más, si te regalan libro, dices, ay, ¿cómo me va a regalar libro? No, entonces, lo mejor, pues, usted mismo se compra un librito. Este librito está a 5 soles, por ahí, 7 soles, dependiendo de la editora, ¿no? Pero trata la historia siguiente. Aquí vamos a encontrar en esta obra, en esta novela, la historia de dos primos. La historia entre José Arcadio Buendía y su prima Úrsula Iguarán. Estos eran primos, ¿sí? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estos primos vivían en Colombia. Y recordemos que el autor de esta obra, de esta novela, es el escritor colombiano Gabriel García Márquez, el famoso Gabo, ya difunto, y ganador a un premio Nobel de literatura. Recuerden que los escritores, lo máximo que aspira un escritor es tener un premio Nobel, es lo máximo. Es el máximo galardón. Aparte de que te dan dinero, pues es lo más alto que puede llegar un escritor, ¿no? Bueno. La historia es que estos dos primos que vivían en una aldea en Colombia, pueblito, entre ellos surge el amor. Entre primos. Ojo, estamos en literatura, chicos, ¿eh? La literatura un poquito para soñar, para salirnos del contexto. Ya. Ahora, obviamente, como son primos, en el pueblo todos lo van a ver mal, ¿cierto? Va a ser murmuración de todo el mundo. ¿Y cuál es la creencia, chicos? Chicos, chicas, algunas papá, mamá te habrá dicho, mira, nunca te enamores de tu primo ni de tu prima. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué creen que no debemos estar con la prima ni con el primo? Profesor, primero porque es pecado y segundo que no, pues, ¿cómo me voy a enamorar de un primo, no? No se podría jamás. Ajá, no encaja, ¿no? Muy bien, Elvia. Gracias, hija. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Por qué no podemos estar con la prima ni con el primo? Profe, porque somos familiares. Aparte, cuando tengo entendido que tienen un bebé, un hijo, sale mal. Muy bien, Antonio, correcto. Siempre es la creencia, ¿no? Hoy no te cases con tu primo porque va a salir enfermito. Acme, ¿alguna idea? Profe, cuentan aquí que cada vez que unos primos entre familiares que se conocen, siempre dice su alma queda a caballo. Muy bien, Acme, excelente. Hay esas historias, ¿no? En cada lugar hay ciertas creencias que siempre nos meten ahí, ¿no? Claro, como dicen sus compañeros, pues no es correcto, habiendo tantos chicos que nos fijemos en el primo o la prima. Pero acá se da esa historia que, pues, estos primos se enamoran. Y para evitar el murmullo de la gente, la familia, de todos, estos se escapan. Se van a escapar a la espesura de la selva, los dositos, y van a fundar un pueblito entre los dos nomás, ¿ah? No hay nada, entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, y van a fundar este pueblito llamado Macondo, en la espesura de la selva colombiana. Macondo. En Macondo empiezan a vivir los dos primos. Bueno, el pueblo, ¿qué dirían, no? Pero ya los dos ya no habían puesto el mal comentario. Empiezan a vivir. Pero Úrsula Iguarán tenía ese temor. Pero aquí la creencia era en ese lugar, era el que tenía, bueno, pues descendientes con el primo o la prima, sus hijos nacían con cola de cerdo.
Y Úrsula Iguarán tenía ese miedo, decía, mis hijos van a nacer con cola de cerdo, mejor nada, nada de nada. Así que dice, Úrsula Iguarán toda la noche se fajaba como con una faja de castidad para que no haya tentación con el primo. Pasó 1 año, 2 años. En Macondo nadie vivía, solo los dositos, como Adán y Eva. Un día, José Arcadio se va con su gallo de pelea a un lugar distante de Macondo, y en esa pelea de gallos, su gallito de José Arcadio es victorioso, sale victorioso, le derrota al otro gallo, de otro contrincante de nombre el señor Aguilar, ¿no? Bueno, el señor Aguilar le dice, pues te felicito, José, por haberme ganado la pelea de gallo. Pues, así como me has ganado, hazlo algo a tu mujer. Y José Arcadio dice, ¿cómo sabe que no tengo nada con Úrsula Iguarán? Regresa a Macondo ya de noche y le encuentra a su prima mujer, a Úrsula Iguarán, ya dormida, con su, ya bien fajada, ¿no? Y lo que hace José Arcadio es, pues, saca su cuchillo y la desviste a la prima, y pues a la larga de la historia tuvieron 4 hijos. Ningunos con cola de cerdo. Ningunos. Ahora, hemos dicho que Macondo era un pueblo solitario en la espesura de la selva. Ahora, yo les pregunto, los hermanos, ¿con quiénes se tenían que relacionar? Si no había más gente. Ahí viene el tema del incesto, ¿no? El incesto. Entre ellos empiezan a vincularse. Hermanos, primos, sobrinos. Así vas aumentando la segunda generación, la tercera generación de los Macondo, de los Aureliano Buendía y los Iguarán, hasta la 4ª generación. Entre ellos, un incesto. El último niño que nace es un niño con cola de cerdo. Efectivamente nace un niño con cola de cerdo. Un niño grande. Un bebé grande, digo. Dice que una hormiga se le sube por la espalda, se le devora y muere ese niño. Y ahí viene un viento huracán y lo arrasa Macondo. O sea, Macondo lo desaparece como un castigo, ¿no? Un castigo. Y esta relación incestuosa duró ¿cuántos? 100 años. Por ahí el título de 100 años de soledad. ¿No? 100 años. Duró 100 años. Ahora, profe, parece cuento, pero ustedes cuando leen 100 años de soledad, una página es una historia diferente a otra. Por ejemplo, para darnos cuenta, ¿ya? En Macondo había una chica que se llamaba Remedios la Bella. Y esta chica no tenía pudor, o sea, no tenía vergüenza. Caminaba por Macondo desnuda y no tenía vergüenza. La que se avergonzaba era pues su mamá o con quien salía a andar. Entonces, por lo común, su mamá lo dejaba pues encerrada en su casa para evitar la vergüenza. Así que dice un día a Remedios la Bella, su mamá la dejaba pues en su casa y había buscado un joven, posiblemente había sido su pariente, su familiar, no, posiblemente era su familiar, arreglar el tejado. Y era mediodía, sentía calor, Remedios la Bella ha llevado pues un balde de agua y pues se ha empezado a bañar, ¿no? Desnuda. Y el que estaba arreglando el tejado, pues ha escuchado seguramente el burbullo del agua y ha movido el tejado y le mira a Úrsula bañándose ahí desnuda, ¿no? Y se queda mirando, contemplando la desnudez de la chica. Y pues la chica le mira y le dice, ¿por qué me miras de ese huequito? ¿Por qué no bajas y me miras mi desnudez? No tengas miedo. Y el muchacho, al intentar bajar, mover el tejado, intentar bajar, se cae y muere desnucado. Entonces hay historias. Recuerden que en la novela hay muchas historias dentro de una historia general. Es la característica esencial. Ahora, recuerden, queridos chicos, una novela, un escritor en cuento, novela, siempre nos lleva por lugares que nosotros ni imaginamos. Nos mete a historias algunas veces extravagantes, sorprendentes, y obviamente ahí pues ya depende de nosotros cómo podamos ir navegando en esa historia. Y eso nos va a permitir
repito, reitero, chicos, tener otra perspectiva a comparación de las personas que no leen nada, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación es que hay que leer, siempre. No, pues horas no, porque hay muchas cosas que hacer. Un tiempito de relax, agarra un librito, ojo, libro. Esa es la mejor manera que vamos a ir avanzando en el campo académico. Entonces, ese es lo que es la novela, chicos. Vamos avanzando, vamos ahora con el cuarto, que es el género dramático, nos gana la hora. El uso de máscaras en el teatro griego. Ojo, cuando hablamos de género dramático, hablamos de teatro, ¿ya? El teatro griego antiguo dio origen al culto dionisiaco del siglo IV a.C., digo del siglo VI a.C. Tepis fue el primer poeta en usar máscaras, ¿sí? Gracias a las máscaras, los actores podían interpretar varios papeles, así también al público alejado podía ver mejor la expresión de estos, ¿no? Ahora, el género épico, el género dramático tiene especies, 3 especies: tragedia, comedia y drama. ¿Qué es tragedia, profesor? En la tragedia vamos a encontrar que va a presentar un final funesto. El protagonista narra hechos tristes. Ejemplo de tragedia: Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare, entre otras obras más. En comedia tenemos, por ejemplo, comedia, que viene a ser esencialmente la sátira, la burla, la risa, ¿no? Presenta hechos graciosos. Ejemplo de esta obra tenemos Ñacatita de Molière, de Ascenso Segura, el avaro de Molière, ¿no? Y Ñacatita de Ascenso Segura. Y el drama viene a ser la combinación entre tragedia y comedia, ¿ya, chicos? Y el final es feliz, ¿no? Ejemplo, Ollantay, de autor anónimo de la literatura incaica, Fuente Ovejuna de Lope de Vega. A ver, vamos a tomar como ejemplo de Edipo Rey, ¿ya? Este Edipo Rey de la literatura griega, para ver un poco de lo que es tragedia. Edipo Rey, quizás algunos de ustedes han leído por ahí. La obra Edipo Rey narra la historia de 2 reyes, ¿ya? El escenario es la ciudad de Tebas, ¿ya? Y en Tebas los reyes eran, a ver acá, Tebas, ¿ya, chicos? Aquí vamos a encontrar como a 2 reyes que van a asistir en este caso, al oráculo. La reina era Yocasta. Y su esposo van a, de alguna manera, tratar de ir al oráculo para ver qué les deparaba el futuro en su mandato. Y así que se van a ir al templo de Delfos. En el templo de Delfos habían adivinos que podían pronosticar los hechos, los acontecimientos. El esposo de Yocasta era el rey Layo. Layo. Entonces, cuando van al templo de Delfos, el adivino les dice lo siguiente. Escuchen, chicos, ¿qué les dijo? Que van a tener un hijo, le dice, van a tener un hijo, y le advierte a Layo, le dice, ese hijo te va a matar, y a Yocasta le dice, y se va a casar contigo. ¿Sí? Un poco paradójico, ¿no? Van a tener un hijo, tu hijo te va a matar, y a ti Yocasta se va a casar luego contigo. Bueno, ¿qué hacen Layo y Yocasta? Tienen un hijo efectivamente, y para evitar el presagio del adivino, lo van a mandar matar. En este caso, un siervo le dice, mira, este niño lo llevas a un lugar risante y lo matas. Y este siervo se lleva al niño nacido, y lo ata a pies y manos, y cuando está a punto de matarlo, ve unos caminantes que van por el camino, y se lo regala al niño. No lo mata, se lo regala. Esos caminantes eran Pólibo y Mérope. Eran esposos y no tenían hijos. Así que feliz se llevaron al niño, y le pusieron el nombre de Edipo.
que significa el de los pies hinchados, ¿sí? Le pusieron el nombre de Edipo. ¿Correcto? Edipo creció, siempre había creído que su padre era Pólibo y su madre era Mérope. Nunca le dijeron la verdad. Hasta que un día Edipo, ya grande, joven, de 20 años, 22 años seguramente, se le ocurre ir al templo de Delfos. Y cuando va al templo de Delfos le dicen que le dicen la misma historia, ¿no? Le dice, Edipo, no, reitero, ya, Edipo le dicen los adivinos, le dicen a Edipo, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo dice, pues, ¿cómo voy a matar a mi padre, a Pólibo, y cómo voy a matar a mi madre? Digo, ¿y cómo voy a casar con mi madre? Entonces Edipo decide renunciar, regresar a Corinto, donde estaban Pólibo y Mérope. Dice, ya no regreso. Para no matar a mi papá Pólibo y casarme con mi mamá, no regreso. Y empieza a divagar por Grecia, como un trashumante, ¿no? De un lugar a otro, sin destino. Y en esa caminata que tenía, de pronto un día casi un carruaje lo atropella a Edipo, hay una discusión, luego se agarran a golpes y Edipo mata a 2. Eran 3 en ese carruaje, 2 jóvenes y un anciano, y Edipo mata a 2. Al anciano y a un joven, solo un joven logra escapar. Y ya se imaginan quién era ese anciano. Ese anciano era Layo, ¿sí? Era Layo, su padre, pero él no sabía. Bueno, mató a Layo igual, consternado, pero sin rumbo, y de pronto llega a Tebas. Y en Tebas estaban buscando marido para Yocasta. ¿Por qué? Porque el único sobreviviente había dicho que unos asaltantes los habían matado, los habían atacado, los habían matado, y él solo sobrevivió. Y pues estaba viuda Yocasta. Y necesitaban un esposo para Yocasta, para seguir gobernando Tebas. Pero para casarse con Yocasta tenían que responder el misterio de la esfinge. A ver, chicos, pregunta. Y hoy ya hacen la pregunta en casa. Ustedes, a la hora de la cena, su papá, su mamá, su hermano, con quien cenan, y hacen una apuesta. Pregunta, un acertijo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Alguien me puede responder? Repito, ¿ya? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Dime, Johnny, ¿cuál es tu respuesta, hijo? El hombre, profesor. Muy bien, Johnny. Correcto, la respuesta es el hombre. ¿Por qué, Johnny? ¿Nos puedes explicar por qué? Porque cuando nace gatea, cuando crece, cuando somos jóvenes andamos de 2 pies y cuando somos ancianos nos valemos de un bastón. Muy bien, respuesta correcta. Ya lo explicó Johnny. Correcto, Johnny. Y Edipo se casa con Yocasta. Tuvieron 4 hijos. Ojo, 4 hijos. Y nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. Hubo una peste en Tebas, así como el COVID seguramente, la gente se moría. Y Edipo, ya nuevo rey de Tebas, se va a preguntar al oráculo y le dice, ¿por qué la gente de mi pueblo se muere? Y el oráculo le dice que el asesino de Layo está en Tebas. Para que cáleme la peste, tiene que salir de ese asesino. Y era el mismo. Y le dice, pues, a tanta insistencia, le dice, pues, Edipo dice, si tú eres adivino, dime quién es con nombre propio. Y el adivino le dice, eres tú mataste a Layo, y Layo es tu padre. Hace llamar al único sobreviviente y lo hacen declarar y que efectivamente fue como pregonizó, y pues lamentablemente se casó Yocasta con su propia madre. ¿Qué hizo Yocasta? Se ahorcó, se mató, y Edipo se pinchó los ojos y pidió que le boten ciego de Tebas. Y dijo, no quiero ver nunca más la luz del día. Maldito yo haber engendrado a mis hijos donde yo mismo fui engendrado, y la vientre donde yo mismo fui engendrado, para que cáleme la peste. Ese, por ejemplo, es ejemplo de tragedia. Sí, chicos, es una tragedia en la cual el final es funesto. ¿Correcto? Y el otro, que es el ensayo, que es el género que poco se practica, cuya función básicamente es de explicar de manera clara, objetiva, y sustentar, ¿no? Sustentar. Como ejemplo del género, digo, la especie del género expositivo es el ensayo. Se expone en forma bella y con
rigurosidad científica, ideas a favor o en contra de un tema. Ejemplo, un ensayo, podemos hablar de la contaminación ambiental. Un ejemplo, ¿no? Su creador en este caso es Miguel Montaire. Ven, chicos, la hora nos gana. Vamos con lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profesor, simplemente que de ahora en adelante comprar mis libros, mis obras para leer. Interesante. Excelente, Lilian. Sí, la literatura es un mundo que poco a poco nos vamos abriendo, pero solo un consejo. Solo un consejo. A los que van a leer, no sean orgullosos, ni presumidos, ni agrandados. ¿Por qué, profesor? Porque los que leen son muy agrandados. De verdad. Profe, yo he leído la obra El vuelo de los cóndores y La Divina Comedia de Dante Alighieri. Excelente. Vuelo de los cóndores de el escritor Abraham Valelomar. Abraham Valelomar. Excelente. Está bien, chicos, muy bien. Me alegra mucho que a algunos de ustedes les gusta la literatura y vayan por ese camino. Ahora sí, vamos con lo nuestro. Preguntas de lo que hemos hecho en clase y que recuerden que su participación es importante para tener en cuenta. Dice, son géneros literarios. Hemos visto 5 géneros, excepto, o sea, uno no es género literario. Aquí lo que van a hacer es levantar su manito. ¿Ya, chicos? ¿Saben la respuesta? Levanto la manito y les doy pase y me dicen tal, la A, la B, la C, la D o la otra alternativa. ¿Ya? ¿Cuál de esos 5 no es género literario? Épica, lírica, dramática o didáctica. Levanten su manito. Ahí tengo a Johnny. Johnny Pereira, tu respuesta, hijo. La épica. Ya. Pereira Itapoy, ¿es tu apellido? Sí, profesor. Gracias, Johnny. Voy con Mayumi Naira Romero. Digo Moreno. La épica, profesor. La épica no. ¿Tu apellido es Naira Romero? Digo Moreno, disculpa. Sí, Naira ¿no? Moreno. Naira Moreno. Gracias, hija. De nada. A ver, Elvia, tu respuesta. Profesor, es la épica. Torres Ramos, ¿cierto? Profesor. Muy bien, Elvia. Antonio Vances. Tu respuesta, hijo. Profe, la A, la épica. Muy bien, gracias, chicos. ¿Alguien más? No, bueno, ahí quedó. No es la épica. Okay. ¿Cómo que no? La dramática, profesor. Acá están los 5 géneros: épico, lírico, narrativo, dramático, expositivo. Qué mal con los que han estado en clase. Acabo de conectarme, yo, profe, va a disculpar. Pues, ahí les dije, por eso les dije, tomen un cuaderno, apunten. No se olviden, chicos, esa es una técnica de estudio, el apuntar es una técnica de estudio, ¿ya? Cero eso, muchacho, profe. No, está bien, poco a poco vamos reflexionando en función a esto. ¿Ya, chicos? Correcto ahí. Entonces ahí la didáctica no es género literario, la didáctica nada que ver. Ahora, lo que yo puedo presumir, presumo, y eso nunca hagan. Bueno, yo sé que alguno de lo que me ha dicho ha estado en la didáctica, pero como alguien dijo épica, pues no, él tiene razón, es épica. Eso nunca hagan, mueran en su ley. Alguna vez confiamos más en el compañero que en mí mismo. Eso nunca hagan. Confíen en ustedes, bien o mal, pero tú mueres en tu ley. Está bien, profesor. Bien, pregunta 2. Especie en la que se cantan hazañas de los héroes nacionales. Ojo, héroes nacionales, acá no hay dioses. Héroes nacionales europeos medievales. Recuerden, les dije, en la época medieval será cantar de gesta, epopeya, poema épico, canto heroico o leyenda. Hemos hecho eso. A ver, levanten la manito, chicos, para tener en cuenta su participación. Levanten su manito. A ver, Johnny. Cantar de gesta, bro. Ya. ¿Qué dicen alguien más? Ahora ya no quiere levantar la mano. No se chupen. Ya lo voy a recordar. Elvia. Maguiña, profesor, Maguiña.
Elvia Ramos levantó la mano. De gesta, profesor. Ya. Maguiña, ¿cuál es tu respuesta, Maguiña? Maguiña, sí, la mía sería la A, cantar de gesta. ¿Cuál es tu apellido? Discúlpame. Mi apellido es Maguiña Rodríguez Carla. Maguiña Rodríguez, ¿no? Carla. Ya. Muy bien, Carlita. Respuesta correcta es cantar de gesta. Muy bien, chicos. Ahí es cantar de gesta. Epopeya es de la época antigua y cantar de gesta de la edad media. Disculpe, profesor, estoy Excelente, chicos. ingresando con la cuenta de mi hijo. No habría problema de eso, ¿verdad? Ok. No te preocupes, hija. Ya me has dado tus datos ya y con eso yo me guío. Y para irnos, Gracias. especie dramática más antigua, o especie dramática de teatro más antigua, su origen lo encontramos en culto a los griegos que rendían a Dionisios, dios del vino. Dionisios, dios del vino. Es la historia que les he narrado hoy día de Edipo Rey, ya, para ayudarles. Edipo Rey, ¿a cuál de estos pertenece? ¿Tragedia, comedia, drama, ópera o zarzuela? Levanten sus manitos, levanten su manito, levanten su manito. Tragedia, profesor. Levanten su manito para su nota. A ver, Cías, tu respuesta, Cías. Tragedia, profe. Ya. Antonio. Tragedia, profe. Mayumi. 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 Mayumi, me hace penar Mayumi. Elvia. Tragedia, profesor, lo dije primero. Ok, Elvia. Eliseo. Buenas tardes, profesor. Tragedia. El A. Zapata Rivero, ¿no? Tragedia. Gracias. Tragedia, profe. Tragedia. Gracias. Nayela, digo, Yanela, que estoy hablando. Yanela, tu respuesta. Tragedia y comedia, profesor. Vázquez, ¿tu otro apellido cuál es? Vázquez, ¿qué más? Vázquez Alvarado. Gracias. Katy, Leandro, tu respuesta, Katy. Tragedia. Leandro García, ¿no? Sí. Derly Campos. Tragedia, profesor. Ya, muy bien, tragedia es chico acá. Muy bien, chicos, queridos muchachos, señoritas, jóvenes, bonita tarde. Nos vemos la próxima semana en otra sesión más. Gracias, muchachos, gracias, señoritas, por su tiempo y su buena paciencia. Felicidades Gracias, profesor. Interesante la clase. Chao, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, Hasta felicidades a luego. todos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.